Chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy estamos Omar Dávalos y Diego Rendón de Yo Fiscal. Este es el primer video que vamos a estar arrancando con ustedes. Vamos a estar abordando temas importantes. ¿Como cuáles, Omar? Platícanos. Vamos a hablar acerca de las nuevas disposiciones que vienen para el 2021, como son las plataformas digitales. Vamos a hablar también un poquito tal vez del outsourcing. Vamos a hablar también de pues todas aquellas reformas que de alguna manera nos impactan, Diego, Claro. a todos los que de Pero alguna bueno, manera tenemos negocio. es Adelante. importante también que les comentemos al auditorio que vamos a estar lanzando estos videos cada día jueves y vamos a estar hablando sobre negocios, vamos a estar hablando sobre emprendimiento principalmente, y el tema fundamental va a ser contabilidad y derecho fiscal, que nos vamos a estar moviendo mucho por ahí. Y bueno, pues como lo comentaste, Omar, muchas gracias. Vamos prácticamente a mencionar el día de hoy cuáles son las reformas que vienen para este 2021, un poquito sobre el outsourcing, un poquito sobre el tema de las donatarias autorizadas, que es importante, y la retención de IVA también para las plataformas digitales. Pues prácticamente nos arrancamos. Omar, ¿qué es lo que tú vislumbras con el tema del outsourcing? Creo que es importante, se viene una modificación importante que es para restringir un poquito en qué sectores se va a estar aplicando el outsourcing y mejorar de alguna manera o empujar, porque yo creo que es esto lo que deberíamos comentar. Se está empujando a las pequeñas empresas y a las grandes empresas a que hagan la contratación y que empiecen a tributar y a dar de alta a su personal en el seguro social. Es importante. Muchas empresas, que hablamos prácticamente más de 5 millones de empleos en el país, se encuentran, pues vaya, dados de alta por un servicio de outsourcing. ¿Cómo nos impacta esto, Omar, desde tu perspectiva en Sí, el claro que tema sí, Diego. contable, fiscal y en la economía, que es importante? Sí, mira, en efecto, son muchas las implicaciones. Yo creo que para mí en lo personal, el gobierno tiene una muy buena expectativa de erradicar. El outsourcing ya existía desde las reformas del 2012. Sin embargo, como no había sanciones fuertes, no había sanciones económicas para quien infringiera estas leyes, pues creo que de alguna forma ciertos sectores han abusado del uso del outsourcing. Sí hay implicaciones, por ejemplo, te puedo mencionar, para el trabajador que no está dado de alta directamente con un patrón, que está a través de un outsourcing, pues simplemente tiene afectación en su pensión, tiene afectación en su fondo de vivienda, implica esto para las empresas, bueno, para los trabajadores, perdón, implica menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos. Ajá. Claro. Afectaciones en licencias de maternidad para las madres, así como accidentes e incapacidades. No, y hablemos también, Omar, de las malas prácticas que ya se tenían. Vas al Seguro Social y te das Es cuenta que tu correcto. patrón ha pagado las contribuciones y que no se ha puesto al corriente, que eso es una práctica convencional. Sin embargo, en el outsourcing es más recurrente que vayas al Seguro Social y que te comenten, ¿sabes qué? Pues no estás dado de alta. ¿Por qué? Porque no están al corriente con el pago de las contribuciones, para que estés al corriente, ¿no? Entonces terminas Es regresándote correcto. con el patrón y preguntándole, oye, ¿qué está sucediendo? Has tocado un punto muy importante porque fíjate que justamente ese es el abuso en que los patrones han incurrido. Ajá. Tú como trabajador te contratan y estás prestando un servicio para un tercero y resulta ser que vas al Seguro Social, como bien dices, y resulta que ya no existes para ese patrón, porque el trabajador lo que no sabe es que la empresa cada año, por astucia, por lo que sea, cambia de razón social. Al cambiar de razón social, este trabajador pierde antigüedad, pierde sus prestaciones que ya tenía ganadas, y aunque está trabajando con la misma persona, lo que el trabajador no sabe es que de ser Patito S.A., ahora es Gallina S.A., ¿no? Entonces, Claro. las cuestiones son diferentes ahí, Diego. Y sí, sí También habrá afecta. que también habrá que entender, Omar, esta parte, porque muchos negocios buscan esta alternativa de outsourcing porque quieren maximizar sus ingresos. Sin embargo, es importante saber que en este tema de la pandemia, pues Andrés Manuel ha mostrado por ahí, pues vaya, métricas importantes. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social indicó que más de 1 millón de empleos se pierden cada año, y nuevamente cada año, cada primer trimestre del siguiente año, del año fiscal, nuevamente se dan de alta estos trabajadores. Es importante saber, por ahí hay algo importante que deberíamos saber o mencionar. Hablamos de la economía moral, la nueva cartilla moral que se está lanzando para la Correcto. economía que surge en este siguiente, pues vaya, en este sexenio, ¿no? Que ya van 2 años, faltan 4. Pero es importante mencionar lo siguiente.
se supone que este tipo de outsourcing o esta modalidad existe desde los años 70. Sin embargo, es importante mencionarlo. Se empezaron a reformar a través de, bueno, en el sexenio de Felipe Calderón y prácticamente buscaba incentivar el desarrollo de la economía a las pequeñas empresas, a fin de mejorar de alguna manera la manera, bueno, la actividad que tenían este tipo de empresas y mejorar de alguna manera pues su misma utilidad y ayudar un poco a los patrones y fomentar la economía en ese sentido. Hablamos también del salario mínimo, que cómo se está dando de alta y cómo particularmente se está fomentando también con las reformas que se están lanzando y que se acaban también de proponer para el siguiente año. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se compara a México con China en el sentido que China tiene una mano de obra todavía más elevada y que anteriormente se conocía como la fábrica del mundo, que hoy en día quizá todavía lo siga haciendo. Sin embargo, pues hablamos de una estrategia que se tenía a largo plazo en la que Felipe Calderón buscó incentivar y los sexenios anteriores desde Fox se piensan fomentar el empleo por medio del salario bajo para fomentar la inversión extranjera y fomentar pues que las pequeñas empresas realmente puedan ser competitivas y que en un futuro vayan creando profesionistas para que puedan de alguna manera consolidar sus ingresos y mejorar la competitividad a nivel internacional. Eso puede ser importante. Es correcto. Mira, aquí les damos unos datos a ustedes. Eh, por ejemplo, lo que bien dices es que esto se ha exponenciado a partir del 2012, precisamente con Felipe Calderón, pero se ha exponenciado porque los patrones han visto, o los que se dedican al outsourcing han visto una oportunidad de hacer dinero a costa de los trabajadores. Como unos datos, les podemos decir que hay un incremento anual, fíjate bien, de 200,000 trabajadores subcontratados. La mitad de este personal subcontratado labora para grandes empresas. ¿Cuáles son estas? Las que cuentan con más de 250 trabajadores. Por ejemplo, la industria del turismo, las manufactureras, perdón, y las de otros servicios son las que concentran la mayoría de la subcontratación. Existen también alrededor de 1,200 empresas en un esquema de subcontratación laboral ilegal. Esto de acuerdo a los datos proporcionados por el mismo gobierno federal. Así es que el gobierno actualmente, Diego, amigos, el gobierno actualmente trabaja conjuntamente con varias dependencias. Está la Secretaría de Hacienda, está el IMSS, está el Infonavit, está la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Fiscal de la Federación para identificar este tipo de abusos. Entonces, realmente el gobierno lo que quiere es que sí se incentive a mejorar el nivel de vida de los trabajadores. Efectivamente, como bien dices, tengamos cuidado porque a la vuelta de la esquina China nos va a quitar nuestro puesto. Entonces, ahí es donde el gobierno federal también está acotando estas malas prácticas y que el trabajador realmente tenga ese beneficio directamente en sus bolsillos. ¿Pudiéramos decir que esta iniciativa pudiera de alguna manera disminuir el empleo formal, Omar? ¿Qué es lo que piensas? Yo creo, particularmente si te lo comento, que quizás sí va a tener un impacto negativo. Aparte de tener un impacto negativo en la economía, sí es importante saber que también va a afectar el empleo formal. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con los patrones? Simplemente no van a contratar. ¿O qué es lo que va a pasar? Te van a solicitar que se haga una contratación por asalaria, o sea, por proyecto, que es prácticamente ya ser un profesionista independiente y te van a hacer la retención de ISR. Muchos Sí, es negocios, muchas correcto. empresas se están moviendo hacia allá. Se vino el primer trimestre de este año referente a la pandemia, inicia la pandemia por COVID y muchas empresas empiezan a hacer la modalidad ya en sus negocios prácticamente a moverse a contratar sobre proyecto. Entonces empiezan a despedir, empiezan a contratar personal por proyecto y los mandan a todos a su casa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tú vas a tener que hacer tu declaración y te van a hacer la retención de ISR y te van a hacer un pago por honorarios. Es correcto, mira, lamentablemente esta situación, como bien comentas, va a afectar alrededor de 1,600,000 trabajadores que están actualmente por outsourcing. Esos, digamos, los que de alguna manera están bajo ese régimen. Puede haber muchos más, ¿verdad? Entonces, los patrones sí van a tener una carga importante. Habrá empresas que sí podrán pasar su plantilla de subordinados o de subcontratados a su plantilla directa laboral, pero el costo va a ser alto. Entonces, las empresas tienen que cuidar muy bien ese aspecto. Seguramente las micros y pequeñas empresas van a batallar,
van a sufrir. Si tenían tal vez 5 socios, tal vez se queden con uno. Entonces, otro punto también es de que la recomendación puntual es el PTU. El PTU, que tú sabes que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se va a tener que crear también reservas, porque también es un impacto económico importante que las empresas, así sea chica, mediana o grande, deben de considerar si es que la ley obliga a quitar este tipo de trabajos y que las empresas lo absorban directamente en sus plantillas laborales. Claro. Sí, 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 completamente de acuerdo, Omar. Pues bueno, yo creo que podemos decir que sí va a tener un impacto importante en la economía, sí va a tener un impacto importante también en los pequeños negocios. En las grandes empresas quizá deberán asumir que deberían realizar otro tipo de estrategias y empezar a contratar cierto porcentaje de su plantilla o quizá la plantilla más indispensable y los que no, pues prácticamente mandarlos a su casa y pagarles por honorario. Creo que eso va a tener un impacto importante, sin embargo, pues sí sería importante que esperemos a que esta, digamos, esta reforma entre en vigor y que pueda por ahí ver pues los impactos reales. Omar, pues prácticamente no es el único cambio que se viene 2021. Platícanos o qué podemos decir acerca de lo que se viene en retención de IVA para las plataformas digitales, que también es todo un mundo, ¿eh? Hablamos que empieza la pandemia y hoy estamos evolucionando a los pagos en línea. Si todavía como empresarios, como emprendedores, no estamos de alguna manera incentivando estos pagos en línea, eventualmente va a suceder. Comercializar productos, venta de servicios en línea es lo que se viene. Actualmente hoy podemos decir que no tenemos un panorama claro de cuándo se va a acabar esta pandemia. Si lo decimos de manera cruda, podemos comentar que la gripa española se prolongó prácticamente por 5 años y que no hay ninguna pandemia históricamente que haya durado menos de 2 años. Entonces, sí podemos decirlo, hoy no hay un panorama claro qué es lo que va a suceder con el COVID-19. Se espera que quizá todavía 2021 tenga un impacto por ahí importante en nuestras actividades y ya lo estamos viendo. Aquellas personas que se pudieron mudar a hacer cobros y pagos en línea, compras en línea y tener toda su proveeduría en línea, pues son las que han tenido utilidades, las que han sacado adelante la economía de manera importante. Y sería importante mencionar que también la federación empieza a mirar hacia allá. Ya se veía anteriormente la retención de ISR por medio de las plataformas de Airbnb, ya se había por ahí hecho cambios importantes también con Amazon, con las plataformas como Netflix y algunas otras más. ¿Qué es lo que piensas que se viene el 2021 con esta retención de IVA también en los servicios digitales? Sí, mira, sin duda alguna, el tema de los servicios digitales es algo muy importante. Ya era algo inicial en México, ya era algo que venía dándose en México muy pausadamente. Sin embargo, pues a partir de que entró la pandemia y que pues hubo un despido masivo de trabajadores, yo creo que aquí pues la mayoría de quien tenía automóvil pues optó por meterse a repartir comida, a Uber para pasajes y todas las plataformas digitales que conocemos, ¿no? Inclusive el año pasado se dio un auge muy importante en todas estas plataformas a nivel nacional. Y efectivamente ya se venía manejando la retención. Entonces, por ahí la autoridad hizo como un promedio de impuestos a los que se venían manejando. Ajá. Había, por ejemplo, una tasa para las plataformas digitales que iba de una retención, perdón, que iba de cierto porcentaje de impuesto. Ahora es un porcentaje de retención fijo y así en todas las digitales pues van a tener que acatar estas disposiciones fiscales que son prácticamente nuevas y como bien dices, también el gobierno pues trata de incentivar. Seguramente esto viene a causa de lo que viene sucediendo a nivel mundial. ¿Qué es lo que viene sucediendo a nivel mundial? Pues que los países están integrando cada vez más el dinero digital, las transacciones digitales en su vida diaria. Lo que se busca es que todo el mundo pueda pagar con tarjetas, que todo el mundo use los plásticos, las tarjetas de crédito,
y hacia allá vamos, hacia allá vamos. Entonces, eh, todas estas formas, pues no son únicamente de México, esto atañe a todo el mundo, y el dinero digital o las transacciones por medio de Internet, las compras que ya conocemos, pues van a tener todavía un mayor auge. Pero aquí lo que es importante recalcar es que estemos bien posicionados en las disposiciones fiscales. Más adelante trataremos nosotros temas más específicos donde podamos comentarles de estas afectaciones o de estas disposiciones, cómo cumplirlas, cómo llevarlas a cabo y estar, pues, ahora sí que estar bien en cuanto a nuestra contabilidad y en cuanto a las autoridades fiscales. Ese Claro. es el punto, Y bueno, Diego. que al final podemos decir que esto también impacta al consumidor final, porque tú como empresa lo que haces es prácticamente incrementar el costo de tus productos terminados o del costo final de tu producto. Y bueno, como parte también de las reformas que se vienen en 2019, que hay algunas otras más que vamos a comentar en un futuro, se viene también el tema de donatarios autorizadas. Sería importante mencionar que existen diferentes fondos o diferentes fuentes de financiamiento que las mismas donatarias autorizadas pudieran pues echar mano, que son donativos de empresas, donativos de recursos internacionales o recursos extranjeros, que por ahí también estuvo en controversia en algún momento en alguna de las mañaneras de Andrés Manuel, algunas empresas que estaban por ahí siendo fondeadas que tenían como objetivo establecer amparos contra los proyectos principales de Andrés Manuel, como era el tren transísmico, que es el tren Maya, Uh -huh. y bueno, prácticamente, bueno, queremos también mencionar que sí se está viendo también un tanto complicado el panorama que viene para estas donatarias, hablando que cada vez se está restringiendo más el tipo de actividades que van a realizar. Anteriormente ya existía la revocación de donatarias autorizadas cuando no se podían cumplir los reportes de transparencia, que son los que se tienen que presentar de manera anual. Hoy se hace una reforma, o este último trimestre se hace la reforma que entra en vigencia 2021, donde se comenta que todos los egresos que debe tener la misma organización deberían ser en el cumplimiento del objeto social. Si la mayoría de los egresos y tienes mayor egreso en otro tipo de actividades diferentes a tu objeto social en un 50%, vas a perder la donataria autorizada. ¿Qué es lo que va a suceder? Prácticamente deberías estar enfocado en cumplir el objeto social que has redactado en tus estatutos en tus estatutos, contrato social o en tu acta constitutiva, que es el mismo documento. Sin embargo, sí se ve un poquito más agresivo y más hablando que los subsidios federales han estado disminuyendo, las estancias infantiles desaparecen, el subsidio que venía por medio de la institución Bienestar o en aquel momento Sedesol, Indesol, que tenían este tipo de programas, pues empiezan a tener por ahí inconvenientes. Entonces esto empieza a lacerar un poquito más la confianza que anteriores gobiernos ya tenían con las organizaciones de la sociedad como Vicente Fox, que reformó también para fomentar, pues vaya, que las instituciones o las organizaciones no gubernamentales tuvieran incentivos. Y esto viene a cambiar la manera en que las mismas organizaciones no gubernamentales empiezan ahora a trabajar y a fomentar proyectos, hablando de situaciones complicadas como la que tenemos en Tabasco, inundaciones, hablando de saliendo de una pandemia en la que es indispensable que este tipo de organizaciones también echen mano de pues donativos para poder ayudar a aquellas personas que cayeron en desempleo, que están en la pobreza extrema y que no encuentran una salida. Es importante. ¿Cómo podemos verlo de manera fiscal en este sentido, Omar? Sí, efectivamente, la autoridad pues se está poniendo mucho más estricta con las donatarias autorizadas. Efectivamente, como bien comentaste, es un tema que ya se venía vigilando, que ya se venía vigilando, y que aún así, pues había algunas donatarias pues que hacían uso indebido de su objeto social. Quiere decir que recibían transacciones, recibían dineros que venían de otras cuestiones y que no iban específicamente para el cumplimiento del objeto social de estas donatarias. Como bien comentaste, actualmente la reforma que viene para el siguiente año es aquellas que en sus gastos tengan más del 50% de dichos montos que van destinados a otra cosa diferente a su objeto social, inmediatamente les van a revocar sus permisos, habrá sanciones, inclusive la ley prevé que en el caso de que la donataria autorizada no compruebe, no justifique
esas partidas económicas. Eh, si mal no recuerdo, es en un plazo de 3 meses. Todos sus bienes se pasarán a otra donataria autorizada. eh, Vaya, Con el como, mismo objeto con social. el mismo objeto social, es Así es. correcto. Así es. Prácticamente eso se viene regulado desde los estatutos. En los estatutos puedes encontrar esa pequeña cláusula que es la cláusula de patrimonio, donde te indica que todos los activos con los que cuente la misma organización deberían ser usados única y exclusivamente para el cumplimiento de su objeto social, y en caso de una liquidación, lo que va a suceder es que ese tipo de activos tendrían que pasar a una organización con el mismo objeto social. Y es una cláusula que te solicitan de manera obligatoria que se encuentre en los estatutos cuando quieres ser donataria autorizada. Y es precisamente por lo que comentas, Omar. Es correcto. Entonces, las disposiciones en este sentido, vaya, ya se conocían, pero a lo que voy, al mismo tema que con el outsourcing, es de que anteriormente tal vez conocíamos las sanciones, tal vez la autoridad no actuaba en un sentido estricto, ahora sí lo va a hacer. La autoridad no te imponía a lo mejor alguna sanción, ahora sí lo va a hacer. Y vamos, lo que va a hacer la autoridad simplemente es lo que ya estaba establecido en el Código Fiscal de la Federación, pues ahora sí lo va a aplicar. Inclusive, eh, bueno, inclusive este registro, eh, tú lo puedes, bueno, la autoridad lo puede revocar inmediatamente y pues tendrás que comprobarle fehacientemente el uso de esos recursos. Si no se logra Claro. comprobar, inclusive hasta pueden cerrar la institución. Súper. Claro que sí. Y bueno, pues prácticamente esto es algo de lo que se viene 2021. Yo creo que hay puntos importantes que pues son positivos para la federación, son positivos también para la economía. Sin embargo, el panorama luce complicado, podemos decirlo hasta ahora, para 2021. Es Creo que correcto. hasta el momento podemos decir que estos son los puntos más importantes que podemos abordar en este video, y quizá vamos a ir lanzando más temas en un futuro, y es importante que lo sepa el auditorio. Lo vamos a estar lanzando Omar Dávalos de manera independiente, y su servidor Diego Rendón también vamos a estar lanzando por ahí videos de manera independiente. Vamos a hablar sobre derecho fiscal, vamos a hablar sobre contabilidad, vamos a hablar sobre negocios y emprendimiento, y vamos a estarles presentando ideas frescas y opiniones importantes sobre el medio. Nosotros somos empresarios, somos dueños de negocios, somos también maestros en fiscal, somos expertos en negocios. Entonces con todo gusto les damos nuestra opinión, nuestro punto de vista, y esperemos que puedan obtener mucha información de valor con nosotros. Podemos también ahí comentarles, suscríbanse a nuestro canal, es una iniciativa nueva, estamos lanzando por ahí estos videos con todo gusto para poder pues llegar a la gente que realmente necesita este tipo de capacitaciones y asesoramiento. Suscríbanse, den like a este video, compártanos. Por ahí pueden visitarnos también en el sitio web que se encuentra en el cintillo, www.yofiscal.com. Por ahí están los teléfonos de contacto. Vamos a estar lanzando capacitaciones en línea y capacitaciones presenciales tan pronto sea oportuno y tengamos por ahí ya pues vaya, el semáforo verde de la autoridad. Y bueno, con gusto por ahí estamos para que nos contactes, nos contactes y nos contacten absolutamente todos. Omar, no sé si quieras agregar algo más. Sí, claro que sí. Nada más por último, también comentarles a nuestros amigos que cualquier duda que tengan, que podamos gestionarles un poquito con una respuesta sencilla, nos pueden localizar en hola@yofiscal.com para que nos escriben por ahí también y no se olviden de darnos like, por favor. Y que nos sigan en Twitter, que nos sigan también en YouTube, por En supuesto, que se YouTube, es suscriban. correcto. Y también es importante que nos sigan por ahí en Facebook. Y bueno, pues prácticamente es todo. Omar, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a estar por aquí tú y yo Gracias, Diego. lanzando estos super videos. Entonces, bueno, chicos y chicas, espero que tengan una excelente tarde noche, y pues estamos para servirles. Claro que sí. Hasta luego. Que estén muy bien.